Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Se enfrentó al fracaso una y otra vez, y cuando ya no podía más, encontró la esperanza donde menos lo esperaba. Y realmente creo que es precisamente en esos momentos de silencio donde encontramos las respuestas más importantes para nuestra vida. Es un placer compartir estos momentos con ustedes, hablando de cómo la fe transforma nuestra realidad. Esta historia es un testimonio de transformación, de cómo un hombre que había tocado fondo, que se encontraba completamente derrotado y sin esperanza, encontró su propósito en la vida gracias al amor y la misericordia de Dios. Una historia real, no de alguien que tuvo todo a su favor, sino de un hombre que, como muchos de nosotros, luchó contra la corriente, se enfrentó al fracaso una y otra vez, y cuando ya no podía más, encontró la esperanza donde menos lo esperaba. Mi nombre es Samuel, y durante años estuve buscando algo que diera sentido a mi vida. Me creía capaz de lograr todo lo que me proponía, pero cada vez que sentía que me acercaba a mi meta, algo sucedía para derribarme. Todo comenzó hace años, cuando decidí que iba a ser algo más que un hombre común. Había nacido en una familia humilde, de esos hogares donde lo poco que tienes se valora como si fuera todo, pero a pesar de eso, yo quería ofrecerle a mi esposa y a mi hijo un futuro mejor, un futuro sin limitaciones. Mi corazón ardía con el deseo de ser exitoso, de tener una vida digna para mi familia, pero la vida nunca fue fácil conmigo. A los 25 años, me mudé a la ciudad buscando mejores oportunidades. Al principio, todo parecía ir bien. Conseguí un trabajo, conocí personas que me ofrecieron oportunidades, pero pronto me di cuenta de que mi camino no era tan sencillo como lo imaginaba. Por más que lo intentaba, por más que me esforzaba, algo siempre salía mal. Un negocio que se caía, una inversión que no rendía lo esperado, puertas que se cerraban en mi cara. La frustración me comenzó a consumir. Recuerdo que muchas noches me quedaba mirando al techo, sin poder dormir, preguntándome por qué todo me estaba saliendo mal. Mis amigos ya se habían cansado de mis quejas y mi familia ya no entendía mis frustraciones. A pesar de mi esfuerzo, veía cómo otros progresaban a mi alrededor, cómo formaban sus familias, compraban casas y coches nuevos, y yo seguía atrapado en un ciclo de frustración. Finalmente mi esposa, cansada de ver cómo me estaba consumiendo la desesperación, me dejó. Fue una de las decisiones más dolorosas de mi vida, pero en ese momento no podía ver más allá de mi propio dolor. Mi hijo, que tenía apenas 5 años, también se fue con ella. Me quedé solo, rodeado de los ecos de mis propios pensamientos, mi único compañero siendo la soledad. Lo peor vino después, cuando finalmente dejé de intentar. Fue como si una parte de mí hubiera muerto. Ya no sentía la necesidad de luchar, ya no tenía fuerzas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y yo seguía sin encontrar una razón para continuar. No quería vivir en un mundo que parecía haberme olvidado. Mi fe en todo, incluso en Dios, comenzó a desmoronarse. Un día, después de varias semanas de haberme aislado, decidí salir a caminar. Mi mente estaba llena de pensamientos negativos y mi corazón, herido y cansado, no esperaba nada bueno de la vida. Caminaba por la calle, sumido en mi desesperación, cuando de repente una voz me llamó. No era una voz cualquiera, sino una voz cálida, llena de compasión, que me hizo detenerme en seco. Amigo, ven aquí, por favor. ¿Te gustaría entrar a la iglesia? Miré hacia dónde provenía la voz y vi a un hombre mayor de pie frente a la puerta de una iglesia. Su rostro irradiaba una paz que de alguna forma me atrajo. Me acerqué cauteloso, preguntándome si estaba soñando o si esa voz era real. Donde está Dios, siempre hay esperanza. Ven, entra y encontrarás lo que tu alma necesita. Era un hombre humilde, vestido con ropas sencillas, pero había algo en su mirada que no pude ignorar. Una calma profunda que no entendía, pero que me hizo sentir que no podía irme sin escuchar más. Decidí entrar. No sabía lo que iba a encontrar, pero sentí que mi alma necesitaba algo, y tal vez, solo tal vez, allí podría encontrarlo. Al entrar, la atmósfera era completamente diferente. La iglesia estaba llena de gente, pero no había ruidos ni disturbios.
Todos parecían estar en paz, orando, meditando o simplemente en silencio. Fue entonces cuando sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: consuelo. Al principio no entendía qué estaba sucediendo, pero me sentí abrazado por una paz inexplicable. Me senté en una banca, sin saber qué hacer ni qué esperar. Fue entonces que las lágrimas comenzaron a caer, primero tímidamente y luego con más fuerza. Lloré de frustración, de dolor, pero también de una extraña liberación. Estaba llorando como nunca antes. No era solo tristeza, sino una mezcla de todo lo que había guardado dentro de mí. Señor, susurré entre sollozos, no sé qué hacer, ya no sé qué más intentar. Fue entonces cuando escuché una voz suave y cálida que me habló, esta vez en mi interior: Hijo, yo te he llamado. No estás solo, nunca lo has estado. Fue como si todo en mi vida se hubiera puesto en perspectiva en ese instante. El dolor, las frustraciones, la soledad, todo eso ya no era lo único que definía mi vida. Dios estaba allí y Él me había estado esperando. Aunque yo había perdido la esperanza, Él nunca me la había quitado. Ese fue el primer paso en mi verdadero viaje, el viaje hacia la paz, hacia la fe y hacia la reconciliación con Dios. El hombre que me había invitado a entrar a la iglesia se acercó a mí. Me abrazó sin palabras y me dijo: Dios te ama, siempre lo ha hecho, y Él te mostrará el camino. Y fue entonces cuando entendí que aunque había caminado en la oscuridad durante tanto tiempo, la luz de Dios nunca me había abandonado. Era solo que yo no la había visto antes. Así comenzó mi verdadera historia. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan radical en tan poco tiempo. Tras mi encuentro en la iglesia, algo comenzó a cambiar en mí. Aunque el dolor de la pérdida y el fracaso seguían ahí, algo más se estaba gestando en mi corazón, una semilla de esperanza que hasta entonces había sido desconocida para mí. Dios me había hablado, me había mostrado que mi historia no había terminado, que aún había un propósito para mi vida. El hombre que me invitó a entrar en la iglesia se acercó a mí después de un rato, tras ver cómo mis lágrimas disminuían y mi respiración volvía a la normalidad. Él se presentó como Juan, un hombre de fe, dedicado a servir en la iglesia, pero sobre todo a servir a las personas perdidas como yo. Yo fui como tú alguna vez, me dijo con una sonrisa compasiva. Perdí todo, me sentía vacío y no encontraba sentido a nada. Pero Dios me encontró y desde ese momento mi vida cambió para siempre. Juan no sabía todo lo que había vivido, pero esas palabras fueron un bálsamo para mi alma. De alguna manera, me hacía sentir que no estaba solo, que mi dolor no era único. Muchos pasaban por lo mismo y habían salido adelante. Decidí quedarme un poco más, sentarme y escuchar las palabras del pastor. Ese día, el sermón hablaba sobre la esperanza en medio de la desesperación. Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando parecen estar más perdidos, decía el pastor, mientras me miraba fijamente, como si supiera que esas palabras eran para mí. Era extraño, pero sentí que todo lo que sucedía tenía un propósito y que Dios me estaba guiando en cada paso. Durante ese servicio, me sentí como si mi vida fuera puesta en perspectiva. Todo lo que había vivido hasta ese momento, todas las veces que había fracasado, todas las veces que me había sentido menos que nada, comenzaron a tener sentido. Como si todo formara parte de un proceso necesario para llegar hasta ese momento. Era como si Dios me hubiera permitido llegar a ese punto, solo para poder encontrarme con Él y con su amor. Al final del servicio, Juan me invitó a unirme a un pequeño grupo de oración. Al principio me sentí reacio. No estaba acostumbrado a estas cosas, pero algo en mi interior me empujaba a aceptar. Decidí que no tenía nada que perder y me uní a ellos. El grupo era pequeño, tal vez unas 6 personas. Eran personas sencillas, de diferentes edades, pero con una paz que me asombraba. Estaba claro que tenían algo que yo no tenía, una relación genuina con Dios. Ellos comenzaron a orar por mí, no de manera exagerada ni forzada, sino con una tranquilidad que parecía llena de fe. Señor, toca el corazón de Samuel, abre su mente y su espíritu a tu presencia, que él pueda sentir tu amor y que su vida sea transformada por tu gracia. Estas palabras resonaron en mi corazón. No sabía cómo, pero empecé a sentir algo. No era una sensación física,
ni algo tangible, pero sabía que algo dentro de mí se estaba moviendo. Sentí un peso salir de mis hombros, como si me hubieran levantado una carga invisible. Durante tanto tiempo había cargado con el peso del fracaso, la culpa y la desesperación, y ahora de repente todo eso comenzaba a desvanecerse. Una de las mujeres del grupo, la más mayor, me miró y me dijo: «Hijo, Dios te ha visto, Él conoce tu dolor, y Él te ha llamado a algo grande, algo que no has visto aún, pero que está por venir». Nunca olvidaré esas palabras. Parecían simples, pero en ese momento tenían un peso profundo. Al escuchar eso, sentí que había algo más para mí, algo más allá de lo que mis ojos podían ver. No sabía qué era, pero algo en mi corazón me decía que debía confiar. Ese día, mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. De alguna manera, las piezas del rompecabezas de mi vida empezaron a encajar. La tristeza que sentía por mi fracaso comenzó a ser reemplazada por una sensación de propósito. Aunque no entendía completamente lo que Dios tenía preparado para mí, sabía que debía caminar por ese camino de fe. Los días siguientes fueron difíciles. Volver a la rutina, enfrentarme a mis propios pensamientos y la tentación de rendirme nuevamente fue un desafío. Pero cada vez que caía en la desesperación, recordaba las palabras de Juan, del grupo de oración y sobre todo la promesa de que Dios nunca me abandonaría. Fue en esos momentos de lucha cuando empecé a entender lo que significaba tener fe. La fe no era solo creer en algo que no se veía, sino también confiar en que, aunque el camino fuera difícil, Dios estaría conmigo en cada paso. Comencé a orar por mi familia, por mi hijo, por mi esposa. Aunque ellos ya no estaban a mi lado, sentía en mi corazón que debía hacer algo para sanar esas heridas, para restaurar lo que había perdido. Sabía que no podía hacer todo de inmediato, pero sentía que el primer paso era acercarme más a Dios. A medida que los días pasaban, mi relación con Dios se fortalecía. Leía la Biblia todos los días, oraba con más regularidad y comencé a ver las cosas con otros ojos. La paz que tanto había anhelado comenzó a llenar mi corazón. De vez en cuando, el miedo al futuro volvía a asomarse, pero con cada oración, con cada versículo me sentía más fortalecido. En medio de todo esto, comencé a comprender que mi propósito no estaba en tener éxito según el mundo, sino en hacer la voluntad de Dios. Mi vida ya no sería definida por mis fracasos, sino por la gracia de Dios, que me había rescatado y dado una segunda oportunidad. Dios me había encontrado y me había dado una nueva esperanza. El tiempo pasó y aunque mi vida no había cambiado de manera dramática de un día para otro, algo en mi corazón era diferente. La paz que había encontrado en Dios me sostenía. Ya no sentía esa angustia constante que me había atormentado por tanto tiempo. Sin embargo, había algo que aún me preocupaba profundamente: mi familia. Había pasado tanto tiempo buscando un futuro mejor para ellos que al final mi familia fue lo único que realmente se desmoronó. Mi esposa me dejó y con ella se llevó a nuestro hijo. Me quedé solo, sin la razón principal por la que había comenzado todo este largo viaje de lucha y sacrificio. A veces me despertaba en medio de la noche con el corazón oprimido al pensar en mi hijo, con la angustia de no saber si lo vería crecer, si algún día podría tener la oportunidad de ser el padre que él merecía. La vida en la iglesia me estaba ayudando a encontrar un camino, pero mi alma aún llevaba una pesada carga: la distancia con mi familia. Dios había tocado mi corazón, me había sanado en muchos aspectos, pero había algo que necesitaba hacer, algo que solo Él podría ayudarme a resolver. Un día, mientras caminaba hacia la iglesia, oré con todo mi corazón. Señor, por favor, ayúdame a encontrar la paz con mi familia. Yo sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero dame la oportunidad de mostrarles que he cambiado, que ahora soy diferente, que mi vida ya no está solo enfocada en mis propios deseos, sino en tu voluntad. Ayúdame a restaurar lo que he perdido. Con esas palabras, comencé a darme cuenta de que había algo más grande que mi propio sufrimiento. Mi corazón se llenó de un deseo profundo de reconciliación, no solo con ellos, sino también conmigo mismo. ¿Cómo podría esperar que mi familia me perdonara si yo mismo no me perdonaba por los errores que había cometido? De repente me vino a la mente una verdad fundamental.
un principio del Evangelio que nunca había comprendido tan profundamente antes: el perdón. Dios me había perdonado, pero yo aún no me había perdonado a mí mismo. Había vivido con el peso de mis fallos, mis decisiones equivocadas, mi miedo al rechazo. Pero en ese momento entendí que el perdón no solo venía de Dios, sino que debía ser una parte activa de mi vida, comenzando por perdonarme a mí mismo. Esa noche, después de orar, decidí dar el siguiente paso: buscar a mi esposa y a mi hijo. No sabía si ellos me recibirían de nuevo, pero sabía que debía intentarlo. Mi corazón ardía con la esperanza de que, aunque no pudiera borrar el pasado, podía construir un futuro diferente, uno lleno de fe, restauración y amor. Pasaron varios días antes de que tuviera el valor de llamarlos. Estaba nervioso, temeroso de lo que podría decirles o cómo reaccionarían. Mi esposa, a pesar de todo lo que había sucedido, había sido siempre una mujer de fe. Me había visto luchar y perder y me había visto rendido muchas veces. Pero sabía que, al igual que yo, ella había aprendido a confiar en Dios. Cuando finalmente llamé, sentí un nudo en el estómago. Mi voz tembló cuando le dije: Sara, soy yo, Samuel. Quiero pedirte perdón por todo lo que pasó. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que he cambiado. Dios ha tocado mi vida y ha sanado mi corazón. Quiero ser un mejor hombre para ti y para nuestro hijo. Por favor, dame la oportunidad de mostrarte que puedo ser el esposo y el padre que siempre quise ser. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. No sabía qué esperar ni qué sentiría ella al escucharme. Finalmente, escuché su voz suave y tranquila, pero cargada de emoción: Samuel, nunca te he dejado de amar. Lo que hiciste me dolió, pero también sé que la vida está llena de segundas oportunidades. He estado orando por ti, y si tú has cambiado, estoy dispuesta a darle una nueva oportunidad a nuestra familia. Pero sé que no será fácil. Nos llevará tiempo sanar y yo también tengo mucho que perdonar. Esa conversación fue el comienzo de un largo proceso de reconciliación. No fue inmediato, no fue perfecto, pero fue el primer paso hacia la restauración de lo que una vez había sido mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una verdadera esperanza. Dios estaba trabajando en mi vida de maneras que yo nunca imaginé. No solo me había dado paz, sino que también me estaba guiando a través de la restauración de mi familia. Recuerdo que, después de colgar el teléfono, me arrodillé y agradecí a Dios. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Gracias por ayudarme a entender que el perdón es parte de tu plan para mi vida. A partir de ese momento, cada vez que sentía miedo o duda, recordaba las palabras de la Biblia que me habían acompañado desde que llegué a la iglesia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Yo ya no era un hombre esclavo de mis fracasos y miedos. Dios me había hecho libre y esa libertad me permitía caminar hacia la reconciliación con los demás, comenzando con mi propia familia. Con el tiempo, mi esposa y yo comenzamos a asistir a la iglesia juntos nuevamente. Poco a poco nos fuimos acercando más, aprendiendo a perdonarnos y a reconstruir lo que habíamos perdido. Nuestro hijo, que había sido una parte fundamental de mi vida, también comenzó a notar el cambio. Aunque las cosas no fueron fáciles y aún había heridas que sanar, cada paso hacia adelante fue un testimonio del poder de Dios para restaurar lo que parecía perdido. La reconciliación, como aprendí, no solo es con los demás, sino también con uno mismo. Debemos aprender a perdonarnos, a dejar ir el pasado para poder abrazar el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. No importa cuántos fracasos hayas tenido, Dios te puede restaurar y si Él puede sanar tu corazón, puede sanar cualquier relación que parezca rota. Mi historia no terminó ahí, pero esa fue la base de lo que vendría, una vida llena de nuevas oportunidades, nuevas bendiciones y sobre todo la profunda paz de saber que Dios estaba con nosotros, guiándonos paso a paso. La reconciliación con mi familia fue un paso increíblemente importante en mi vida, pero lo que vino después fue aún más desafiante. Aunque había encontrado paz en mi corazón y esperanza en mi relación con Dios, la vida no dejó de presentarme pruebas. De hecho, fue como si, después de dar ese primer paso hacia la restauración, el enemigo decidiera intensificar los ataques.
Mi trabajo, el cual había sido la raíz de tantas de mis frustraciones, comenzó a ser una fuente de estrés nuevamente. Había estado buscando mejorar mi situación laboral, pero las oportunidades seguían siendo escasas. Había logrado encontrar algo de estabilidad en un pequeño empleo, pero la paga no era suficiente para cubrir las necesidades de mi familia, especialmente ahora que estaba tratando de reconstruir nuestra vida. Mis deudas seguían ahí y a veces me despertaba en medio de la noche con la sensación de que todo lo que había logrado en los últimos meses podría desmoronarse en cualquier momento. Además, mi relación con mi esposa, aunque mejor, no estaba exenta de desafíos. Nos habíamos perdonado, sí, pero el dolor de los años perdidos, de las promesas rotas, seguía presente. A veces me sentía como si aún no pudiera ganar completamente su confianza. Ella me veía esforzándome, pero no podía negar que había dudas en su corazón, y lo que más me dolía era no poder ofrecerle una vida mejor. Aunque mi fe en Dios había crecido, los problemas no desaparecían por arte de magia. Parecía que cada vez que daba un paso hacia adelante, 2 pasos atrás me arrastraban. Fue entonces cuando una tarde, mientras oraba, Dios me habló de una manera que jamás había experimentado. Estaba sentado en mi habitación con la Biblia abierta y aunque las palabras no llegaron como una voz audible, sentí en mi corazón la clara convicción de que debía poner toda mi fe en acción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Sentí como si Dios me estuviera diciendo que no se trataba solo de esperar pasivamente, sino de actuar con fe, sin importar lo que mis ojos pudieran ver. Era el momento de confiar plenamente en Él, no solo cuando las cosas iban bien, sino también cuando todo parecía estar fuera de control. Al principio, me costó entender lo que Dios quería decirme. ¿Cómo podía actuar con fe cuando todo a mi alrededor me decía lo contrario? El miedo al fracaso seguía acechando, y las dudas sobre si realmente había cambiado mi vida seguían presentes. Pero entendí que la fe no era un sentimiento, sino una decisión. Debía decidir creer que aunque no podía ver la solución, Dios ya estaba trabajando en ella. A partir de ese momento, comencé a tomar decisiones basadas en fe, no en mis circunstancias. Decidí enfrentarme a mis miedos y dar un paso hacia adelante sin importar las consecuencias. Y en ese proceso experimenté algo increíble, una paz que superaba cualquier comprensión humana. En cuanto a mi trabajo, decidí confiar en que Dios abriría puertas. Dejé de depender únicamente de mis propias fuerzas y comencé a orar por sabiduría y guía. Sabía que no podía hacer todo por mí mismo, pero creí que Dios me ayudaría a encontrar el camino. Comencé a buscar nuevas oportunidades, a hablar con gente que quizás pudiera ayudarme y, lo más importante, comencé a hacer mi trabajo con más excelencia, sabiendo que estaba trabajando para Dios y no solo para mi jefe. Mi relación con mi esposa también fue puesta a prueba. Hubo días en los que discutíamos, días en los que las viejas heridas se volvían a abrir, pero ahora sabía que debía ser paciente, que la restauración no sería instantánea. Dios me mostró que debía ser un ejemplo de su amor, aun cuando las cosas no fueran fáciles. La paciencia y el amor, me recordaba, son las bases de la restauración. Mi fe comenzó a ser probada a diario, pero algo dentro de mí sabía que incluso cuando todo parecía ir mal, no podía dejar de confiar en que Dios tenía el control. Me aferraba a la promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28. No siempre entendía cómo ni cuándo, pero me aferraba a la certeza de que todo lo que pasaba tenía un propósito. Una de las lecciones más grandes que aprendí fue que la fe no era un sentimiento de todo va a estar bien, sino un acto de obediencia a Dios, sin importar las circunstancias. Era seguir adelante aunque no entendiera todo lo que sucedía. Era seguir confiando incluso cuando la respuesta no llegaba de inmediato. Al mirar atrás, veo que todo lo que me sucedió, los momentos de dolor, de frustración y los momentos en los que pensé que no podía más, fueron los que realmente me acercaron más a Dios. La fe no se trata de no tener dudas, sino de avanzar a pesar de ellas. Se trata de elegir confiar en el plan de Dios, incluso cuando no podemos ver el final del camino.
Y así, mientras mis pruebas continuaban, mi confianza en Dios creció. Cada día era una nueva oportunidad para poner mi fe en acción. Cada decisión que tomaba, por pequeña que fuera, era un paso más hacia la restauración de mi vida y la vida de mi familia. Mi situación no cambió de la noche a la mañana, pero mi corazón sí lo hizo. Ahora, cada vez que enfrentaba una prueba, no veía un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para ver cómo Dios podía obrar en mi vida. Sabía que con Él no estaba solo. Las semanas pasaron y aunque mi vida había cambiado profundamente, el camino hacia la restauración no era fácil ni rápido. Las pruebas seguían llegando y en ocasiones la sensación de que todo se derrumbaba regresaba con fuerza. Sin embargo, había algo en mí que era diferente. Ya no caminaba solo. Dios estaba conmigo y ahora entendía que, aunque la vida no siempre sería fácil, Él estaba trabajando a mi favor, guiando cada paso que daba. Mi relación con mi esposa había avanzado en muchos aspectos, pero aún había cosas que necesitábamos sanar. La desconfianza no desaparecía de la noche a la mañana, pero comenzamos a darnos cuenta de que, a través de la comunicación y la paciencia, podíamos reconstruir lo que habíamos perdido. Sabía que como esposo debía ser más comprensivo y paciente con ella, tal como Dios había sido conmigo. También entendí que no podía forzar las cosas, que el proceso de sanación tomaba tiempo. Aunque estábamos trabajando en nuestra relación, las dificultades externas seguían. Había días en los que pensaba que ya no podría seguir adelante, que mis esfuerzos no eran suficientes. El trabajo seguía siendo una fuente constante de estrés, con el temor de no poder ofrecerle a mi familia lo que necesitaba. Las deudas seguían siendo una carga pesada y cada vez que pensaba que podía superarlas, parecía que algo más se presentaba en el camino. Un día, mientras estaba en la iglesia, el pastor dio un sermón que me tocó profundamente. Estaba basado en el versículo de Filipenses 4, 6, 7. No os angustiéis por nada, sino en todo mediante oración y ruego, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Aunque la angustia seguía acechando, entendí que no debía cargarla por mí mismo. Dios me estaba diciendo que podía entregarle todas mis preocupaciones y confiar en que Él me daría paz, incluso cuando las circunstancias parecieran caóticas. Esa noche, al llegar a casa, oré como nunca lo había hecho antes. Me arrodillé junto a la cama con mi esposa a mi lado y le entregué a Dios cada una de mis preocupaciones. Le entregué mis temores, mis dudas, mis deudas, mi incertidumbre sobre el futuro y también mis deseos de ser un mejor hombre, un mejor esposo y un mejor padre. Le pedí que me diera la fuerza para seguir adelante, que me guiara en el camino y que me ayudara a restaurar lo que había perdido. Fue en esa oración que experimenté algo tan real y tan palpable que no puedo explicarlo con palabras. Sentí una paz que superaba todo entendimiento, una paz que llenó cada rincón de mi corazón. Era como si Dios me dijera: «Hijo, lo tienes. No estás solo. Te he llamado y yo te sostendré». Esa paz que recibí esa noche no fue la solución inmediata a todos mis problemas, pero fue el comienzo de algo nuevo. Comencé a entender que, aunque aún tenía mucho por hacer y por mejorar, ya no estaba luchando solo. Ya no era yo quien debía cargar con todas mis cargas. Dios estaba conmigo y Él tenía el control. Con ese nuevo entendimiento, comencé a actuar de manera diferente. Cuando el miedo me amenazaba, oraba en lugar de preocuparme. Cuando las dudas sobre mi futuro me invadían, me aferraba a las promesas de Dios. Sabía que, aunque no podía ver la solución, confiaba en que Dios estaba trabajando detrás de todo, guiándome y abriéndome camino. Un día, algo inesperado sucedió. Un antiguo colega me contactó. Había trabajado con él años atrás, antes de que todo se viniera abajo. Al principio, no sabía qué esperar, pero él me ofreció una oportunidad de trabajo. Era una propuesta que no había esperado. Y aunque no era el empleo ideal que había soñado, era un paso hacia adelante. Decidí tomarlo con la confianza de que si Dios me estaba abriendo esa puerta, debía caminar por ella con fe. Ese fue el comienzo de un cambio real.
Aunque no fue una solución mágica, fue un recordatorio de que Dios estaba obrando en mi vida. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La estabilidad que había anhelado comenzó a acercarse, y aunque las dificultades seguían, ya no las veía como algo insuperable. Dios me estaba enseñando a vivir con fe, no en los momentos perfectos, sino en los momentos difíciles. Me enseñó que la verdadera paz no dependía de mis circunstancias, sino de mi relación con Él. En mi casa, comenzamos a ver los frutos de la reconciliación. Mi esposa y yo aprendimos a comunicarnos mejor, a ser más abiertos el uno con el otro. Aunque sabíamos que la restauración completa tomaría tiempo, ahora caminábamos juntos en la misma dirección hacia un futuro lleno de esperanza. Y a pesar de las dificultades, algo dentro de mí me decía que esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de mí. Se trataba de Dios obrando en mi vida y en la vida de mi familia. Estaba claro que Él tenía un plan para nosotros, un plan que no se podía ver en los momentos de desesperación, pero que ahora comenzaba a tomar forma. En todo este proceso, aprendí que la verdadera restauración no era solo un cambio externo, sino un cambio interno. Dios no solo restauró mi vida, sino que transformó mi corazón, y esa transformación fue lo que realmente hizo la diferencia. La vida, aunque más estable, seguía presentándome desafíos, y aunque mi fe había crecido, sabía que el camino hacia la restauración completa aún no había terminado. Cada día sentía cómo Dios me guiaba en cada paso, pero también sentía cómo mi paciencia era puesta a prueba una y otra vez. El trabajo con el que había comenzado a recuperar mi estabilidad estaba lejos de ser perfecto. Aunque era un paso hacia adelante, las dificultades seguían presentes. El estrés, las largas horas y la incertidumbre sobre el futuro seguían siendo parte de mi realidad. Mi jefe era difícil y las expectativas siempre parecían ser demasiado altas. Los días eran largos y las noches a veces llegaban con un sentimiento de agotamiento profundo. En esos momentos me encontraba a menudo preguntándome si realmente estaba tomando las decisiones correctas. Aunque había comenzado a ver el fruto de mi obediencia a Dios, a veces las dudas se colaban en mi mente. ¿Debería haber tomado otro camino? ¿Había tomado la decisión equivocada al aceptar este trabajo? ¿Dios me estaba guiando o simplemente me había dejado en el camino que yo había elegido? Fue en esos momentos de duda cuando me encontré una vez más con el versículo de Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esas palabras tocaron profundamente mi corazón. Comprendí que a pesar de las dificultades, debía esperar pacientemente en Dios. La paciencia no era solo esperar sin hacer nada, sino esperar con fe, actuando con la confianza de que, aunque no podía ver el panorama completo, Dios estaba trabajando en mí y en las circunstancias. Me di cuenta de que en los momentos de agotamiento era cuando más debía descansar en Él. La prueba de la paciencia no solo se dio en mi trabajo, sino también en mi relación con mi esposa. Aunque habíamos avanzado en nuestro proceso de reconciliación, había momentos en los que las viejas heridas volvían a surgir. Las discusiones, aunque menos frecuentes, aún ocurrían. A veces sentía que la barrera entre nosotros seguía ahí, que aunque estábamos juntos, había algo que aún nos separaba. Y aunque me sentía tentado a rendirme, algo en mi interior me decía que debía seguir luchando. Recuerdo una noche en particular. Habíamos tenido una discusión y sentí que todo lo que había trabajado por restaurar comenzaba a desmoronarse. Me senté en el sillón agotado y comencé a orar en mi corazón. Señor, no sé cómo seguir adelante. Parece que los viejos problemas siempre resurgen y me siento impotente. Ayúdame a tener la paciencia para esperar en ti, para confiar en que este proceso no se trata de mí, sino de ti obrando en nuestras vidas. Al poco rato, mi esposa se acercó y con la mirada tranquila me dijo: Samuel, sé que no es fácil. Yo también estoy aprendiendo. Pero sé que si confiamos en Dios, Él nos ayudará a sanar, aunque no sea rápido. Yo también tengo que ser más paciente y perdonarme a mí misma. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo en este proceso.
Mi esposa y yo, aunque imperfectos, estábamos caminando juntos hacia un futuro restaurado. Sabíamos que las viejas heridas no sanarían de inmediato, pero teníamos que ser pacientes no solo con nosotros mismos, sino también con el proceso. Con el tiempo me di cuenta de que Dios me estaba enseñando algo crucial. La paciencia no es solo esperar sin hacer nada, sino esperar mientras actúas con fe, mientras sigues caminando en obediencia. Y la verdadera paciencia se prueba en medio de las dificultades, cuando las respuestas no llegan de inmediato, cuando las oraciones parecen no ser escuchadas. Fue entonces cuando entendí que, a pesar de todo, seguir esperando en Dios era la clave para la paz interior. Mi vida, aunque llena de desafíos, ahora estaba llena de esperanza. Ya no veía los obstáculos como algo insuperable, sino como oportunidades para fortalecer mi fe. Dios me estaba enseñando que, a pesar de las circunstancias, Él seguía siendo fiel y que todo en mi vida, incluso los momentos más difíciles, formaba parte de su plan perfecto. Hubo días en los que me sentía cansado y desanimado, pero recordaba las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 16, 18, por lo cual no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En esos momentos entendí que las dificultades no eran en vano. Todo lo que vivía estaba produciendo algo mucho más grande, algo eterno que no podía ver todavía. La prueba de la paciencia no solo se trataba de esperar a que las circunstancias mejoraran, sino de confiar en que, aunque no veía la solución, Dios estaba obrando en mí, perfeccionando mi carácter y preparándome para lo que vendría. Cada día aprendí a descansar más en la paz de Dios, a esperar con esperanza y a seguir avanzando con fe. La paciencia no era fácil, pero me di cuenta de que Dios no solo estaba renovando mi vida externa, sino también mi vida interior. A través de cada prueba, Él me estaba moldeando para convertirme en el hombre que Él quería que fuera. A medida que mi fe y paciencia se fortalecían, algo más comenzó a desarrollarse dentro de mí, una comprensión más profunda del poder de la obediencia a Dios. Hasta ese momento había entendido la obediencia como un acto de seguir reglas, de hacer lo que Dios me pedía sin cuestionarlo. Pero pronto me di cuenta de que la verdadera obediencia no se trataba solo de hacer lo que se nos ordena, sino de confiar en el plan divino, incluso cuando no lo comprendemos por completo. En los días que siguieron a mi decisión de vivir en fe y obedecer a Dios, empecé a ver cómo a través de pequeños actos de obediencia, mi vida y las circunstancias a mi alrededor comenzaban a cambiar. A veces, esos cambios eran pequeños y casi imperceptibles, pero había algo inconfundible en el aire. La paz de saber que, al actuar en obediencia, estaba alineando mi vida con la voluntad de Dios. Había momentos en los que me sentía tentado a buscar soluciones rápidas o tomar atajos. Después de todo, mi vida había sido una constante búsqueda de la solución perfecta a todos mis problemas. Pero con el tiempo, comprendí que las respuestas de Dios no siempre venían a través de lo que esperaba, sino que muchas veces eran mucho más profundas de lo que imaginaba. Mi relación con mi esposa seguía siendo un proceso lento. Aunque nuestra comunicación mejoraba, las viejas heridas no desaparecían de inmediato. Pero en vez de rendirme, decidí seguir obedeciendo a Dios, confiando en que Él estaba obrando en ambos corazones, el mío y el de ella. Sabía que cada paso que dábamos juntos, aunque pequeño, era un paso más hacia la restauración. Un día, después de orar, sentí en mi corazón que debía hacer algo diferente. No se trataba de un mandato claro, como si alguien me hubiera dado una instrucción, sino más bien una sensación de paz que me impulsaba a actuar. Decidí hablar con mi esposa de una manera más abierta, compartir mis miedos, mis sueños y mis inseguridades. Le pedí perdón por los momentos en que no la había escuchado, por las veces en que la había hecho sentir que mi trabajo o mis frustraciones eran más importantes que ella. Fue una conversación profunda, algo que nunca antes había hecho. Aunque me sentía vulnerable, sentí que Dios estaba conmigo, guiándome a ser más transparente, más honesto. Y al final, fue un momento de sanación. Mi esposa,
con lágrimas en los ojos, me dijo que siempre había deseado que fuera más abierto con ella, que ella también había cargado con muchas emociones reprimidas. Fue un momento poderoso, un recordatorio de que la obediencia a Dios no solo transformaba mi vida, sino que también tenía el poder de transformar mis relaciones. Sin embargo, el mayor desafío de obedecer vino con mi trabajo. Aunque las oportunidades seguían siendo limitadas, me di cuenta de que no podía seguir buscando la aprobación de los demás o confiar en mis propios esfuerzos para avanzar. El trabajo seguía siendo agotador y muchas veces me sentía sobrepasado por las responsabilidades, pero algo cambió en mi corazón. En lugar de quejarme, decidí hacer todo lo posible por trabajar con excelencia, sin buscar reconocimiento, sino solo para honrar a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23 se convirtió en mi lema. Aunque el trabajo seguía siendo difícil, experimenté un cambio en mi actitud. De repente ya no me importaba si las recompensas venían de mis superiores o si los demás me reconocían. Sabía que estaba haciendo mi trabajo con integridad y diligencia, y eso me daba paz. No fue un cambio inmediato, pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que la tensión que antes sentía, la frustración constante comenzaba a disminuir. Dios estaba obrando en mi interior, dándome una nueva perspectiva sobre lo que significaba trabajar con propósito y con fe. Pero lo más impactante fue lo que sucedió después. Después de varios meses de trabajar en obediencia, mi jefe me llamó un día a su oficina. Me senté nervioso, preguntándome qué sucedería. Para mi sorpresa, me ofreció una promoción. No era algo que yo había esperado ni que había buscado, pero sentí que era un claro recordatorio de que Dios estaba en control y que Él honra la obediencia, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. A partir de ese momento, mi vida comenzó a transformarse más rápidamente. La paz que había encontrado en Dios comenzó a reflejarse en todas las áreas de mi vida, y las oportunidades, aunque pequeñas, empezaron a multiplicarse. No fue solo por mi esfuerzo, sino por la gracia de Dios que me había guiado a ser obediente incluso en las pruebas más difíciles. A lo largo de este proceso, aprendí una lección que nunca olvidaré. La obediencia a Dios no siempre se trata de ver resultados inmediatos, sino de confiar en que, al actuar según su voluntad, estamos alineando nuestras vidas con el propósito eterno que Él tiene para nosotros. En la obediencia encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Dios me estaba enseñando a ser obediente, no solo en los momentos fáciles, sino también en los momentos de incertidumbre, en los momentos cuando las respuestas no eran claras. Y en cada paso, Él me guiaba con amor y paciencia, mostrando que la verdadera obediencia es un acto de confianza total en su soberanía. El tiempo pasó, y aunque las pruebas nunca dejaron de llegar, comencé a comprender que cada momento de espera, cada desafío y cada esfuerzo por caminar en obediencia a Dios estaba preparando mi corazón para algo mucho más grande. La vida no era perfecta, pero había algo mucho más profundo que me sostenía: la esperanza en las promesas de Dios. Después de varios meses de crecimiento y transformación, la vida parecía estar tomando un rumbo diferente. Las cosas en casa con mi esposa estaban mejorando. Aunque aún había momentos de tensión, ya no nos estábamos sumiendo en la desesperación como antes. Habíamos aprendido a comunicar nuestros sentimientos de una manera más saludable, y Dios estaba restaurando lo que había estado roto. Mi fe y paciencia comenzaban a dar frutos. Sin embargo, aún había algo en mi corazón que necesitaba sanación: la relación con mi hijo. Aunque había sido parte de mi vida a lo largo de todo este proceso, la distancia emocional entre nosotros seguía presente. Cuando mi esposa y yo decidimos separarnos, él tenía apenas 5 años. Había pasado tanto tiempo, y aunque lo veía con regularidad, no podía evitar la sensación de que las piezas del rompecabezas entre nosotros no encajaban. Lo veía crecer y, aunque lo amaba profundamente, no sabía cómo restaurar esa conexión que se había perdido. La idea de acercarme a mi hijo me aterraba. No quería ser un extraño para él. ¿Qué si ya no confiaba en mí? ¿Qué si sentía que no lo había apoyado lo suficiente? Las preguntas me atormentaban.
Sin embargo, la paz que había experimentado con mi esposa me hizo entender que aunque la espera pudiera ser difícil, no debía rendirme. Un día, después de orar y de recibir palabras de aliento de parte del grupo de oración de la iglesia, decidí que lo primero que debía hacer era acercarme a él, sin presiones, pero con el corazón dispuesto. Lo llamé para invitarlo a pasar un día conmigo, sin hablar de los errores pasados, solo enfocándome en el presente y en la relación que queríamos reconstruir. «Papá, ¿qué vamos a hacer?», me preguntó con la misma curiosidad que recordaba de cuando era más pequeño. «No lo sé, hijo, pero vamos a hacer algo divertido. Solo tú y yo. ¿Qué te gustaría hacer?». De alguna manera, esa pregunta sencilla y esa respuesta sincera fueron el comienzo de un nuevo capítulo entre él y yo. Pasamos el día juntos, haciendo cosas simples, jugamos en el parque, comimos helado y hablamos sobre cosas pequeñas pero significativas. No hablamos de las dificultades del pasado, pero cada risa, cada sonrisa, cada momento de conexión era como un bálsamo sanador. En esos momentos sentí que Dios estaba obrando en nosotros. Aunque no podíamos restaurar todo lo que habíamos perdido de inmediato, el simple acto de pasar tiempo juntos, de escuchar y estar presentes, fue lo que comenzó a sanar la relación. Aprendí que la restauración no siempre es inmediata, que a veces se necesita paciencia para ver los frutos de nuestras oraciones. Pero también entendí que, aunque el proceso fuera largo, Dios estaba con nosotros y Él tiene el poder de sanar cualquier herida. A lo largo de los siguientes meses, la relación con mi hijo comenzó a crecer de una manera más orgánica. Ya no me sentía como un extraño en su vida. Empezamos a compartir más momentos juntos y aunque no todo fue perfecto, hubo un cambio palpable. Un cambio que no podía forzar, pero que Dios estaba haciendo en el tiempo justo. Al mismo tiempo, en mi trabajo, la oportunidad que había recibido de promoción continuaba trayendo nuevas responsabilidades. Aunque había momentos en los que pensaba que no podría soportarlo, sabía que estaba allí por una razón. No era solo para obtener un reconocimiento o una paga más alta, sino para ser una luz en un lugar que tanto lo necesitaba. Era mi oportunidad de reflejar el amor de Dios a través de mi conducta, de mi integridad y de mi trabajo diligente. El tiempo pasó y en cada día de espera, en cada prueba, en cada paso de obediencia, comencé a ver la bendición que se encontraba en el proceso mismo. Había aprendido a esperar con paciencia, a confiar en que Dios no me había olvidado y que todo lo que pasaba en mi vida tenía un propósito eterno. En mi corazón ya no había lugar para la desesperación ni para el miedo. Aunque las dificultades seguían, sabía que Dios estaba obrando en mi vida, guiándome paso a paso. Aprendí que la espera no era una señal de que Dios me había abandonado, sino una oportunidad para profundizar más en mi relación con Él, para confiar más en su plan y para ser transformado por su gracia. En esa espera no solo encontré respuestas, sino también una paz y una satisfacción que no habían estado allí antes. Comprendí que la verdadera bendición no está en tener todas las respuestas, sino en confiar en que, mientras esperas, Dios está contigo, guiándote y enseñándote en cada paso. A medida que pasaba el tiempo, los cambios en mi vida se hicieron más evidentes. Mi relación con Dios se había vuelto más fuerte, más profunda. Ya no me veía como un hombre roto o sin esperanza, sino como un hombre transformado, redimido por la gracia de Dios. Cada día, aunque había desafíos, me levantaba con la convicción de que Dios tenía un propósito para mí, un propósito más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. Mi relación con mi esposa, aunque aún en proceso, seguía sanando. Ya no estábamos atrapados en los mismos patrones de desconfianza y frustración. Habíamos aprendido a ser más honestos el uno con el otro, a comunicarnos mejor y, lo más importante, a perdonarnos. El perdón no fue algo inmediato, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, pero estaba sucediendo. Dios estaba sanando nuestro amor, restaurando lo que había sido roto, y me di cuenta de que cada pequeño paso que dábamos hacia la sanación valía la pena. Pero la restauración completa no solo se encontraba en mi matrimonio o en mi relación con Dios. La restauración también vino de una manera mucho más personal. Durante todo este tiempo había estado luchando con la idea de mi propia identidad. Me veía a mí mismo como un hombre fracasado,
alguien que había caído, alguien que no merecía lo que tenía, alguien que no era digno de ser amado. Pero Dios me mostró algo que nunca había entendido completamente. Mi valor no dependía de mis logros ni de mis fracasos, sino de lo que Él decía que era. Un día, mientras oraba, Dios me mostró un pasaje que marcó mi vida. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Esas palabras penetraron profundamente en mi corazón. Me di cuenta de que mi identidad no se basaba en lo que había hecho o dejado de hacer, sino en el amor eterno de Dios. Él me había amado antes de que yo hiciera algo, antes de que me equivocara o fallara. Él me había amado desde el principio y ese amor nunca cambiaría, no importa lo que sucediera. Fue en ese momento que experimenté una liberación real. Dejé ir las cargas de mi pasado, las culpas, el arrepentimiento constante. Dejé de ver mi vida a través de la lente de mis fracasos y comencé a ver mi vida a través de los ojos de Dios, un hijo amado, redimido y restaurado. La restauración no se trataba solo de lo que había perdido, sino de lo que Dios había hecho en mi vida y en mi corazón. Había experimentado la gracia y el perdón de Dios, y a través de esa gracia pude perdonarme a mí mismo. Dios me había dado una nueva identidad, una nueva perspectiva, y ahora podía ver mi vida desde un lugar de victoria, no de derrota. Mientras todo esto sucedía, mi relación con mi hijo seguía creciendo. Aunque no era perfecto, cada vez que pasábamos tiempo juntos, sentía como esa brecha que había existido entre nosotros comenzaba a cerrarse. Ya no era un extraño en su vida. Ya no era el padre ausente, el hombre que se había alejado. Estaba presente, verdaderamente presente, y Dios estaba obrando en esa relación. Recuerdo un día en particular cuando mi hijo se me acercó y me abrazó sin decir una palabra. Fue un abrazo simple, pero cargado de un significado profundo. En ese momento sentí que toda la espera, todo el esfuerzo por restaurar nuestra relación había valido la pena. Dios había estado trabajando en nuestro corazón y en nuestra relación, y ese abrazo fue la prueba tangible de que la restauración era posible. Mi vida estaba cambiando, y no solo de manera externa, sino profundamente en mi interior. La restauración completa no era solo un cambio en mis circunstancias, sino un cambio en mi corazón. Ya no era el hombre que había llegado a la iglesia quebrantado y lleno de desesperación. Ahora era un hombre que había sido levantado por la gracia de Dios, un hombre que podía mirar al futuro con esperanza. En cuanto a mi trabajo, lo que comenzó como una simple oportunidad de empleo se convirtió en algo mucho más significativo. Aunque el trabajo seguía siendo un desafío, ya no lo veía como una carga. Lo veía como una plataforma para servir a Dios, para ser una luz en un lugar oscuro. A medida que crecía en mi fe, también crecía en mi capacidad para manejar los desafíos del trabajo, no con estrés ni frustración, sino con confianza en que Dios me estaba guiando en cada paso. Todo lo que había vivido, todos los momentos de desesperación, todos los fracasos, todos los momentos de duda ahora cobraban sentido. No fue fácil, pero fue necesario. Dios me había permitido pasar por todo eso para llevarme a un lugar de restauración, no solo en mis circunstancias, sino en mi corazón. Y ahora, mirando atrás, puedo ver que todo lo que pasó, aunque doloroso en su momento, fue parte del plan perfecto de Dios para mi vida. Su amor eterno y su gracia infinita fueron lo que me sostuvieron. Y aunque la restauración completa es un proceso continuo, sé que Dios está conmigo en cada paso. La verdadera restauración no es solo un momento, sino una transformación continua, un viaje de fe, paciencia y obediencia. Y aunque mi historia no ha terminado, sé que mi futuro está lleno de esperanza, porque sé que el amor de Dios nunca me fallará. Al mirar atrás, puedo ver cómo cada paso que tomé, cada lucha, cada lágrima y cada momento de incertidumbre me llevó a este punto. La restauración no fue algo que sucedió de un día para otro, ni fue algo fácil. Fue un proceso largo, lleno de momentos de prueba y dudas, pero también lleno de la gracia de Dios, de su amor que nunca me abandonó, de su presencia constante que me guió paso a paso. Ahora, al mirar hacia el futuro, ya no me veo como el hombre que era antes. No soy el hombre roto, el que perdió la esperanza y que creyó que nunca podría levantarse.
Soy un hombre restaurado por el amor de Dios, un hombre que ha aprendido a caminar en fe, que ha aprendido a confiar en que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Su plan para mi vida es mucho mayor que lo que mis ojos pueden ver en este momento. Mi familia ha sido restaurada de maneras que jamás imaginé. Aunque no es perfecto y el camino aún tiene sus altibajos, ahora sé que el amor de Dios puede restaurar lo que parecía irrecuperable. Mi relación con mi esposa, con mi hijo, con mí mismo, ha sido transformada por el poder de la gracia de Dios. A veces nos enfrentamos a los desafíos del día a día, pero sabemos que no estamos solos. Dios nos ha unido, nos ha mostrado que el perdón y la paciencia son la clave para superar cualquier obstáculo. A través de este proceso he aprendido algo fundamental. La restauración no es solo para aquellos que están rotos, sino para todos los que deciden rendirse a Dios y permitir que Él trabaje en sus corazones. La restauración es un proceso continuo, una obra que Dios realiza cada día en nosotros, si estamos dispuestos a ser transformados. Es por eso que hoy, al finalizar este testimonio, quiero hacer un llamado a todos los que están leyendo o escuchando. Tal vez tú también estás pasando por un momento de desesperación. Tal vez sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante. Tal vez sientes que las heridas del pasado son demasiado profundas para ser sanadas. Quiero decirte que no estás solo. Dios ve tu dolor, Él ve tu lucha y Él está dispuesto a caminar contigo en cada paso. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántos errores hayas cometido, la gracia de Dios es más grande que cualquier fracaso. Él está dispuesto a restaurarte, a levantarte, a darte un nuevo propósito. Lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar, pero primero debes rendir tu vida a Él, confiar en su plan y permitirle trabajar en tu corazón. La obediencia, la fe y la paciencia son las claves de la restauración. No siempre será fácil, pero sé que si decides confiar en Dios, Él te dará la fuerza para seguir adelante. Y aunque no siempre verás los resultados de inmediato, ten la seguridad de que Dios está obrando en tu vida, en cada momento, en cada dificultad, en cada oración. Hoy te invito a tomar un paso de fe. Si nunca has confiado plenamente en Dios, si nunca has entregado tu vida a Él, este es el momento. La restauración comienza cuando decides entregar tu corazón a Dios, cuando decides caminar en obediencia y confiar en su plan perfecto para ti. Si estás dispuesto a dar ese paso, Él te recibirá con los brazos abiertos, tal como me recibió a mí. Recuerda, la restauración no es solo un destino, es un viaje. Es un viaje de transformación, de sanación, de perdón y de esperanza. Y en ese viaje, Dios siempre estará contigo, guiándote, amándote y levantándote cuando caigas. Hoy el llamado es para ti. No te rindas. La restauración es posible. Tu futuro está lleno de esperanza y Dios tiene un propósito eterno para ti. Solo tienes que dar el primer paso y confiar en Él. Él no te fallará. Te invito a abrir tu corazón y permitir que la gracia de Dios entre en tu vida, a dejar que Él te transforme, a vivir en la esperanza y la paz que solo Él puede dar. Es hora de empezar tu propio viaje de restauración. Dios te está esperando. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia tu restauración completa?